tema de la integridad. Qué importante es la integridad en nuestras vidas. Cuando yo te pronuncio la palabra integridad, ¿a qué se te viene a la mente? ¿Qué significado le podemos dar a la palabra integridad? Con una sola palabra podemos ya dar un concepto, una idea de la palabra integridad. Y, ¿sabes? En la Escritura hay tantos pasajes que nos hablan de lo que es la integridad. Pero hoy quiero que podamos hablar de la integridad en la vida de un hombre, que fue un hombre íntegro, fue un hombre que permaneció en integridad. Y si yo le pondría un título al mensaje de esta mañana, yo le pondría así: el poder de la integridad. ¿Sabe usted que la integridad tiene poder en su vida? Tiene poder. Y es eso lo que quiero poder mostrarte y compartirte en esta mañana: el poder de la integridad. Así que acompáñame en esta mañana a Daniel capítulo 6, porque justamente aquel hombre que permaneció en integridad se llama Daniel. Se llama Daniel. Daniel es un claro ejemplo de lo que es integridad. Daniel capítulo 6. Y acá más o menos estamos en la mitad del libro de Daniel. Pero ya en el capítulo 1 podemos ver la integridad de este hombre. Y si tenemos que dar un sinónimo o una definición o una palabra que nos pueda ayudar a entender lo que es la palabra integridad, es la palabra entero. Es la palabra entero. Es la palabra completo. Eso es integridad. Esa palabra integridad no habla de algo que es entero, que no existe doblez, que no hay división, que no tiene dos caras como el queso. ¿Viste ese dicho? Este tiene dos caras como el queso. La palabra integridad es todo lo contrario. La palabra integridad te habla de una persona que es entera, que es completa, que no tiene un corazón dividido, que no tiene un corazón dividido. ¿Sabes lo que es integridad en tu vida y en mi vida? Es cuando usted y yo vivimos lo que creemos. Integridad es cuando lo que yo vivo concuerda con lo que yo creo. ¿Me entienden? Integridad es cuando yo reflejo en mi conducta, en mis palabras, en mi carácter, lo que creo, mi credo. Cuando yo reflejo mi credo en mi estilo de vida, estoy siendo como una persona íntegra. Íntegra. Eso es integridad. Es cuando concuerda mi andar diario con lo que estoy creyendo. Es cuando yo digo que soy cristiano y vivo como cristiano. Eso es integridad. ¿Me entienden? Es cuando yo digo que leo la Biblia y conozco la Biblia. Integridad es cuando yo vivo la Biblia en mi andar diario. Eso es integridad. Ya algo dividido, algo doble, ese día cuando creo una cosa, estoy viviendo totalmente lo contrario a lo que creo. Es cuando yo voy en contra de mi fe, de lo que creo. Eso es pérdida de qué? De integridad. Ahora, Daniel fue un hombre que permaneció en integridad. Y más o menos en Daniel capítulo 6, aproximadamente, Daniel tiene alrededor de 80 años. En Daniel capítulo 6. Y en Daniel capítulo 1, tenemos que hablar que Daniel aproximadamente tiene entre 15, 16 y 17 años, cuando él fue llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia. Daniel capítulo 1, un joven de
un hombre adulto, mayor, de aproximadamente de 80 años. Un hombre que en todos esos años él permaneció en integridad. Él siempre fue la misma persona. Nunca vas a encontrar en Daniel una persona doble, con un carácter doble. En un tiempo actuó de otra forma y en otro tiempo se comportó de otra forma. Vas a ver un hombre que permaneció en integridad a pesar de pasaron los años. Desde muy joven hasta ya 80 años, una persona ya adulta, anciana, que permaneció en integridad. ¿No te gustaría cumplir 70, 80 años y que las personas puedan decir, él fue una persona íntegra y permaneció en integridad? Algunos están más cerca de los 80 años que otros. Acá tenemos diferentes edades. Pero te gustaría, como Daniel, que pasa el tiempo, pasan los años, cumplís años. ¿Te gustaría que de acá a 20 años, en la gracia de Dios, todavía estemos vivos? ¿Te gustaría llegar de acá a 20 años y decir, o que las personas digan de ti, ha permanecido en integridad, como Daniel lo fue? Y sabes, hay tres áreas que vos y yo tenemos que seguir. Daniel nos enseña en Daniel capítulo 6 que hay tres áreas que somos desafiados, tal como lo fue Daniel, que pasaron los años y él permaneció íntegro en esas tres áreas de su vida. Y Daniel capítulo 6 ya conoce la historia. Daniel es echado ¿en dónde? ¿Al foso de qué? De los leones. ¿Conoce la historia? Daniel es echado en el foso de los leones. Esa es la historia. Tal vez ya la conocés o tal vez no vas a conocer ahora. Pero el poder de la integridad, y quiero que podamos verla en la vida de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 1. Pareció bien a Darío, acá tenemos que ubicarnos en el contexto, acá el imperio mundial que estaba gobernando en este tiempo era el imperio medo-persa. El primero fue Babilonia. Acá es Darío, el imperio medo-persa. Babilonia todavía seguía existiendo, pero ya no era potencia mundial, ya no era el primero. Acá es el primero, es los medo-persas. Dice, pareció bien a Darío constituir, fíjate, sobre el reino 120 sátrapas. Los sátrapas eran los gobernadores de las diferentes provincias. De las diferentes provincias. Así como nosotros tenemos un gobernador en cada provincia, bueno, los sátrapas era eso. Fíjense, que gobernasen todo el reino. Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta. Arriba de estos sátrapas estaba ¿quién? Daniel. Para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre el reino. ¿Sabes? La integridad hace que una persona sea diferente a las otras personas. La integridad va a resaltar. La integridad sale a la luz. La integridad se refleja en tu vida. Dice que este personaje, Daniel, tenía un espíritu superior a todos. Por eso él tenía un alto cargo. Porque él era una persona íntegra y Daniel sabía de eso. Daniel
Darío lo puso ahí, cerquita de Darío. ¿Por qué? Porque él era una persona íntegra y sabía que Daniel no lo iba a perjudicar al rey, ni tampoco iba a perjudicar al reino. Él iba a ser un gobernador justo, porque sabían que era íntegro. Y él era diferente. La integridad siempre va a marcar la diferencia en tu vida. Vos y yo marcamos la diferencia en tu hogar, en el trabajo. Los vecinos tuyos pueden decir, él es diferente. Por más que estén de acuerdo con vos o no y te traten como un loco, no importa. Pero tus vecinos, en el trabajo, en el lugar donde te mueves, pueden decir las personas, él es diferente. La integridad siempre va a marcar la diferencia. Si yo no marco la diferencia, no estoy siendo íntegro. Si yo paso desapercibido y me tienen como uno más de la manada, no estoy siendo íntegro. Estoy siendo uno más. La integridad siempre va a marcar la diferencia. Y Daniel te va a enseñar que la integridad tiene poder. Y tenemos que ser íntegros en 3 áreas. La primera área, fíjate, capítulo 6, versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado ¿a qué? Al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. La primera área que vos y yo tenemos que ser íntegros, ¿sabes qué? Íntegros de corazón. ¿Sabes dónde comienza la integridad? Acá. ¿Dónde comienza la integridad? Acá. En el corazón. Si yo no estoy siendo íntegro en mi andar diario, en mi lugar, en mi trabajo, en la escuela, con mis vecinos, es porque el problema está ¿dónde? Acá. No estoy siendo íntegro ¿en dónde? En el corazón. No hay integridad en el corazón. Y la primera área que vos y yo tenemos que ser íntegros es en dónde? En el corazón. La integridad comienza en dónde? En uno mismo. Dentro tuyo, ahí tenés que comenzar la integridad. Dice que no había nada que acusarle. No había falta en Daniel. No había ningún vicio en este hombre. No hay de dónde agarrarlo. Era un hombre sin tacha. Íntegro. ¿De qué? De carácter. Íntegro. ¿En dónde? En el corazón. Daniel era el mismo en público que estando solo. Él era el mismo. ¿Sabes cómo vos y yo podemos medir la integridad? Es cuando vos estás solo, sola, y nadie te ve. Ahí tenés que medir si sos íntegro o no. Si usted y yo somos la misma persona cuando estoy solo y nadie me ve, y soy esa misma persona cuando estoy en público, estoy siendo íntegro. Ahora, cuando nadie me ve y estoy solo, y después cuando estoy con la gente, estoy en público, soy otra persona, no estoy siendo ¿qué? Íntegro. Digo, sí, pero ¿quién soy realmente? Usted es lo que es cuando estás solo, sola, y cuando nadie te ve. Ese es lo que usted y yo somos. El verdadero Lucas no es este que estás viendo. ¿Sabías eso? El verdadero Lucas es cuando estás solo y nadie lo ve. Ahí se ve el verdadero Lucas. ¿Quién es usted cuando está solo, sola y nadie lo ve? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿Qué mira? ¿Qué escucha? ¿Qué es usted cuando
¿Qué es usted cuando su esposa y su esposo no le están viendo? ¿Quién es usted cuando sus hijos y sus hijas no le están viendo? ¿Quién es usted realmente? Yo soy el que soy cuando estoy solo y nadie me ve. Ahí usted y yo tenemos que medir como la integridad. Pero la primera área que usted y yo tenemos que hacer es ser íntegros de qué? De corazón. Permanecer integridad de carácter. ¿Qué le quiero decir esto? Ser la misma persona en todos los lugares, cuando usted está solo, cuando usted está con gente. Ser la misma persona, cuando usted está en la iglesia, cuando usted está en el trabajo. Ser la misma persona, cuando usted se relaciona con creyente y cuando usted no se relaciona con creyente, ser la misma persona en esos dos contextos. Con creyente y con no creyente, ser la misma persona. Eso es integridad del corazón. Soy el mismo, hablo las mismas cosas, pienso las mismas cosas, me conduzco de la misma forma cuando estoy con creyente y cuando no estoy con creyente. Soy una persona entera, de una sola pieza. No hay doblez en mi corazón. Daniel era eso. El poder de la integridad. ¿Dónde estaba Daniel? Allá lo más alto. Dios lo puso ahí como gobernador. ¿Por qué? Porque fue íntegro. Él era fiel, dice la Escritura. No había dónde agarrarlo. Y estos hombres querían meterle el palo en la rueda. Hay personas que están esperando que usted se equivoque. Hay personas que van a querer meterle el palo en la rueda. Hay personas que van a querer arruinar y dejar por el suelo su integridad. Ahí va a haber personas de esas que están esperando que usted meta la pata, que se equivoque, para poder acusarle, para poder señalarle. Pero la integridad tiene poder. Mirá dónde estaba Daniel. La integridad lo llevó a dónde? A lo más alto. A lo más alto. Qué importante en esta mañana que vos y yo podamos vivir vidas cristianas genuinas, reales. Si la gente no ve integridad en mi vida, ¿cómo crees que ellos puedan llegar a la salvación? Si vos llegaste a Cristo es porque esa persona te mostró que era diferente, ¿o no? Si cuando alguien te predicó el Evangelio, vos viste en esa persona que él era diferente, porque le escuchaste hablar, conducirse. Qué importante que como creyente usted y yo podamos ser íntegros. ¿Cómo yo le voy a hablar a las otras personas si no soy íntegro? De Cristo. El poder de la integridad de carácter. La integridad de carácter. En segundo lugar, la segunda área en que usted y yo tenemos que ser íntegros, no solamente en mi carácter. Sigamos leyendo. Versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del rey, los magistrados y sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días de más de petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Fíjate estos tipos terribles. Querían meterle el palo en la rueda a Daniel. Inventaron, influenciaron al rey Darío, un rey débil en sus decisiones, un rey fácil de influenciar, un rey que no tenía convicciones para nada. Le siguió la punta
el apunte a estos personajes. ¿Y qué dijo? Firmar, fabricarme un decreto que diga que todo aquel que se arrodille a otro Dios que no sea tu Dios, oh rey Darío, sea echado ¿a qué? Al foso de los leones. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, cuando un rey de Persia firmaba un decreto, ni el mismo rey podía anularlo. No había vuelta atrás, según la ley de los medos y de los persas. Una vez que el rey ponía la firma, se tenía que cumplir sí o sí. Ni siquiera el rey podía volver atrás. Eran dichos estos. Por eso buscaron la firma del rey. Y el rey firmó. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaban ¿cuántas veces? 3 veces al día. Y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Íntegros de carácter, la primera área. La segunda área, vos y yo tenemos que ser íntegros en tu comunión con Dios. No solamente en tu carácter, sino también en tu comunión con quién? Con Dios. Daniel no dejó de ser íntegro en su relación personal con Dios. A él no le importó el edicto. Fíjate, a él no le importó que luchasen dentro del foso de los leones. Él no se arrodilló delante de otros dioses. No le importó morir. Él fue íntegro en su relación personal con Dios. No cambió la voluntad de Dios por nada. Daniel prefirió morir antes que salir de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él era íntegro en su relación personal con Dios. ¿Qué pasa cuando las circunstancias son adversas en tu vida? ¿Cómo es mi relación personal con Dios? Es muy difícil permanecer en comunión con Dios cuando las circunstancias nos tiran abajo, cuando la prueba viene, cuando los problemas nos presionan y están arriba de nosotros y nos aplastan las circunstancias difíciles. Qué difícil es ahí permanecer en integridad con Dios, en mi relación personal. Íntegro en mi relación personal con Dios. Por más que yo vaya en contra de la corrección de Dios. Porque esto es lo que hizo Daniel. Él dijo que no cuando todos decían que sí. Él prefirió morir y ser devorado por leones que antes ir en contra de qué? De la voluntad de Dios. Él fue íntegro en su relación personal con Dios. Él no vendió la verdad de Dios. Él no la vendió. ¿Qué dijo Daniel? ¿Qué dice la Escritura? 3 veces al día se arrodillaba. ¿Cuánto me falta a mí en mi vida de oración? A veces pasa el día y ni siquiera hablo con Dios. ¡Qué hombre! ¡Qué nivel de espiritualidad! 3 veces al día. ¿Sabes? No importa si orás arrodillado, parado, acostado. Acá no importa la posición, porque los judíos acostumbraban a orar de rodillas. Si
querer orar de rodillas me parece bárbaro. Pero acá lo que importa es la actitud del corazón. Muchas veces yo puedo estar de pie físicamente, pero mi alma está de rodillas delante de Dios. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Puedo estar de pie, pero mi alma puede estar de rodillas delante de Dios. No importa tu posición física. Acá lo que importa es que Daniel siguió estando en comunión con Dios sin importar las circunstancias adversas. Integridad en mi relación personal con Dios. ¿Cuál es el desafío acá? Permanecer íntegros. Permanecer íntegros. Daniel, íntegro de carácter. La primera área. La segunda área, íntegro en qué? En su comunión con Dios. En tercer lugar, vamos a seguir leyendo. Versículo 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el pozo de los leones? Respondiendo el rey, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y ahí está, ahí metieron el palo en la rueda. Versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. ¿Sabes por qué? Porque el rey sabía que Daniel era íntegro. Y este rey había puesto toda su confianza en él. Por eso Daniel estaba allá arriba, como gobernador, y le pesó en gran manera. ¿Por qué le pesó en gran manera al rey? Porque él mismo que firmó no podía volver atrás, según la ley de Media y de Persia. Por eso le pesó en gran manera. No había vuelta atrás, por más que fuese el rey. Por eso dice, le pesó en gran, dice, versículo 14, y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero era imposible, ya había firmado. Fíjate, ahí vamos a saltar al versículo 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue que el sueño, no pudo dormir en toda la noche por lo que él había firmado. Él había firmado. El rey pues se levantó, versículo 19, muy de mañana y fue apresuradamente al pozo de los leones y acercándose al pozo llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondiendo al rey, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado que inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del pozo, y fue Daniel sacado del pozo, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en quién, en su Dios. Íntegro en carácter, en el corazón. Íntegro en mi comunión con Dios. En tercer lugar, en la tercera área que usted y yo debemos ser íntegros, cuando las circunstancias son adversas. Íntegros cuando las circunstancias son adversas. Íntegro de carácter. Íntegro en mi comunión con Dios. Íntegro en las circunstancias difíciles. Daniel permaneció en integridad por más que le iba a costar su vida. Daniel sabía que Dios podía cerrar la boca de los leones. Daniel sabía que
Él era el creador de esos leones. Y Daniel sabía eso. Íntegros, ¿en qué? En medio de circunstancias difíciles. ¿Cuánto estoy dispuesto a permanecer en integridad? ¿Estoy dispuesto a permanecer en integridad aunque no me beneficie en nada? ¿Estoy dispuesto a permanecer en integridad aunque pierda? ¿Estoy dispuesto a permanecer en integridad por más que pierda amistades, pierda posesión material o dinero? ¿A qué punto estoy dispuesto a permanecer en integridad? Daniel tenía todas las excusas y razones para arrodillarse delante de otro Dios. ¿Por qué? Porque desde muy chiquito fue quitado del hogar. ¿Sí? Desde muy chiquito fue quitado del amor y del calor de sus padres. Desde muy chiquito le inculcaron otra costumbre, otro alimento, otro idioma, otra enseñanza. Desde muy chiquito. Él tenía toda la excusa y todas las razones. Ya muchos años, ahí en el capítulo 6, muchos años él estuvo cautivo. Tenía todas las razones. Lejos de la ciudad de Jerusalén, lejos del templo, lejos de su gente, lejos de su comida, lejos de sus costumbres, tenía todas las razones. Aún así, él permaneció íntegro. Él permaneció íntegro. Nosotros tenemos la palabra de Dios todos los días en tu casa. Nosotros tenemos una iglesia. Nosotros tenemos compañeros, gente que es cristiana, que comparte tu misma fe. Tenemos los mismos privilegios. Tenemos todos los recursos espirituales para permanecer en integridad. Y muchas veces podemos vender la verdad de Dios porque no me conviene, porque no me gusta, no me trae confort y placer a mi vida. Y vendo la verdad de Dios. Daniel, solo, lejos de su hogar, con otra gente, con otro idioma, con otra cultura, aún así, él permaneció con integridad. Íntegros en circunstancias difíciles, no importa. Yo tengo que ser el mismo, cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Integridad. ¿Tiene poder la integridad en tu vida? Claro que sí. Mira Daniel, fue librado de la boca de los leones. Fíjate cómo termina el versículo 28, el capítulo. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de ¿quién? De Ciro, el persa, el poder de la integridad. Proverbios capítulo 10, versículo 9. Proverbios capítulo 10, versículo 9. ¿Lo encontraron? Proverbios capítulo 10, versículo 9. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El que camina en integridad anda como. Por eso Daniel no tuvo miedo de no arrodillarse delante de Dios. El que camina en integridad anda ¿qué? Confiado. ¿Sabes por qué? Porque él es transparente, es una persona transparente. Es una persona que tiene
una conciencia tranquila, limpia, no tiene miedo a que lo apunten, a que lo señalen, anda confiado. El que camina en integridad anda confiado. Proverbios capítulo 20, versículo 7. Fíjate el poder de la integridad. Camina en su integridad el justo. Fíjate, sus hijos son dichosos después de qué? De él. ¿Sabes que muchas veces hay hijos que viven vidas infelices porque sus padres no fueron íntegros en el pasado y sufren las consecuencias de quién? De sus padres. Camina en integridad del justo. Sus hijos son dichosos. Después de, ¿saben por qué? Porque siguen el ejemplo de quién? De sus padres. ¿Te gustaría que de generación en generación, te gustaría que tus hijos y los hijos de tus hijos, tus nietos, de acá a un futuro, vos puedas ver que andan en el temor de Dios, que son felices y que están en la voluntad de Dios, se íntegro hoy, en el presente? Porque la integridad tiene poder. ¿Cree que tus nietos en un futuro estén en la verdad de Dios, estén en la voluntad de Dios, y que generación en generación que vengan permanezcan en la verdad de Dios? Bueno, yo tengo que ser íntegro hoy. Dice que sus hijos son dichosos porque siguen el ejemplo. ¿El poder de qué? De la integridad. De la integridad. Salmo 101, 2. Y terminamos. Salmo 101, 2. Mirá lo que dice. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mí. En medio de mí. Fíjate que no dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de la iglesia. En la integridad de mi corazón andaré en el trabajo. No dice eso. No dice. ¿Dónde tiene que comenzar la integridad? No en la iglesia. Acá es cualquiera íntegro. Estoy sentado con una Biblia en mano. Cualquiera. ¿Dónde tiene que comenzar la integridad? En el hogar. Ahí tiene que comenzar la integridad. En casa tiene que comenzar la integridad. Primero lo primero. ¿Y lo primero es qué? El hogar. Preocupémonos por ser íntegros. Y comenzá hoy a ser íntegra. ¿En dónde? En tu hogar. En medio de tu casa, decía David, andaré en integridad. ¿Por qué en casa? Porque ahí en casa nadie te ve. Es el lugar donde nadie te ve. Es el lugar donde vos estás adentro y tus vecinos no te ven. La gente, tus amigos no te ven. La gente que vos te relacionás en el día fuera de tu casa no te ven. Entonces,
la integridad comienza donde nadie te ve. ¿En dónde? En el hogar. En el hogar. Daniel nos muestra el poder de la integridad en 3 áreas: íntegros de corazón, íntegros en mi comunión